Welcome to the Top 11 Football Summit featuring Xabi Alonso, answering questions from top 11 managers and football personalities from around the world. Time to start. Hola Xabi, soy Adri Contreras y quería preguntarte, todo el mundo conoce ya tu gran trayectoria como futbolista, pero claro, te estamos viendo en un papel de entrenador y yo quería saber desde qué momento te planteaste seriamente en esto, de dedicarte a ser entrenador de fútbol. Hola Adri, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que ya cuando iba acabando mi carrera como jugador ya iba pensando en qué podía ser mi futuro, ¿no? Y por eso pues intenté aprovechar mis últimos años para quedarme con muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas que me habían ayudado en mi carrera y luego pues empecé a dar ese nuevo paso, esa nueva etapa pues de una manera muy tranquila, pero dando los pasos que yo creía que eran oportunos. Empecé con los infantiles en Madrid, luego volví a la Real, estuve 3 años en casa, que me ayudaron mucho y ahora estoy en esta etapa, pero bueno, siempre he tenido la curiosidad, el interés por el juego y por la posición en la que jugaba también. Yo creo que me ha ayudado ahora a empezar esta nueva etapa. Hi Xabi, my name's Colby. As an American living in Europe, I wanted to know what languages are used in the locker room and what impact do intercultural teams have on performance? Thanks. Hi Colby, yeah, for sure. For us it's a very important topic that we have players from all over the world with different cultures, with different backgrounds, but we try to put them together, that we all have the same idea, the same commitment, and the main language is English, but for sure if I have players that they are Latin Americans, so I speak with them in Spanish, some of them German, so those are mainly our languages that we use in the locker room, but with all the players when we do the team talk, we do mainly in English. Estoy pensando ya en la segunda. La segunda pregunta es, te está yendo muy bien, te estamos viendo disfrutar como entrenador, pero ¿qué es lo que más te gusta, con qué te quedas de ser entrenador de fútbol? Adri, pues lo más bonito del fútbol es poder jugarlo, ¿no? Y después, lo segundo, poder entrenarlo. Y ahora pues me está tocando esa parte, pero bueno, cuando ves que el equipo siente y que el equipo está comprometido con la idea y con lo que queremos hacer en el campo, pues te da gran satisfacción. Y luego, si esa idea de juego pues ya obtienes resultados y eres competitivo y vas buen nivel, pues mucho más. Pero sobre todo cuando consigues ese compromiso de los jugadores, pues eso es lo imprescindible para luego tener éxito. Hi Xabi, my name is Jermaine, and my question for you is, what's it like as a day in life as a manager? What's it like to handle the players' morales, and how do you know what you're doing is right for the club? Thanks. Hi Jermaine, a big part of our job is the man management. For sure, you have to know your tactics, you have to know your football thing, but at the end you are dealing with persons, and they have the highs and lows, and you try to help them as much as possible to get the best from them and to get them in a good mood, and that they feel confident when they are on the pitch, because when a football player has confidence, his level improves so much. So that's a big part of our job, to have this psychological side and to help the player. Become the world's best football manager. Play Top 11.